Do you want to go back at all? Back! There is no back! There's only only forward! Todo lo bueno tiene que terminar y la saga de George Lucas lo hizo con Revenge of the Sith, el final de las precuelas de Star Wars. Así que hola y bienvenido a PBZ, a esta cuarta parte de la reflexión de las guerras de las galaxias. Una breve aclaración por si no viste ninguno de los videos previos. En este espacio no busco imponer lo que digo como una verdad absoluta ni nada por el estilo. Es simplemente mi observación de estas obras donde, en el mejor de los casos, puede que te ayude a encontrar una nueva apreciación u odio por estos títulos y quién sabe, como ya pasó en las entregas anteriores, es posible que tus comentarios me permitan ver cosas de estos largometrajes que jamás se me habrían ocurrido por mí mismo. Así que hablemos de episodio 3, La venganza de los Sith, una película que cambió Star Wars como un todo, no solo los episodios que la preceden numéricamente, sino también lo que viene después. Como siempre, hagamos esto por partes. Un hecho bastante interesante respecto a las precuelas es que, como ya dijimos varias veces, no fueron muy bien recibidas por los fans que crecieron con la trilogía original. El backlash fue tan grande que afectaron de forma negativa la vida de Jake Lloyd, el Anakin de episodio 1, y Ahmed Best, el actor de Jar Jar Binks. Pero con La venganza de los Sith, la historia fue diferente. No solo fue bien recibida por la gran mayoría del público, sino que incluso al día de hoy está en el top de muchos fans de la saga clásica, por arriba incluso de Return of the Jedi y A New Hope. Además, la película, en el mundo académico del arte, llegó a ser analizada a morir y es considerada por autores como Camille Paglia como una de las grandes piezas de arte contemporánea de inicios del siglo XXI. Sí, hay un debate detrás de episodio 3 bastante interesante. Pero, ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué hace a este episodio distanciarse tanto de las otras precuelas, logrando ser tan aceptada desde el inicio? ¿Es el simple hecho de que es más oscura? Y la verdad que no. Bajo dicha lógica, Jurassic Park 3 debería ser considerada la mejor de su franquicia, pero todos sabemos que eso está lejos de ser un consenso real. Simplemente no es posible encontrar una respuesta universal a esta pregunta, pero para intentar acercarnos aunque sea un poquito a la respuesta, hay varias cuestiones en juego que podemos tener en cuenta. Si tuviera que ponerlo en palabras, creo que hay tres variables de suma importancia sobre el impacto de episodio 3. Episodio 3 es una instancia de transición, donde ya los grises políticos y las grandes complejidades detrás de la República quedan sutilmente de lado para dar lugar a un conflicto bélico más tradicional, empezando a tomar la forma de las batallas de la trilogía original. Solo tenemos un momento en el Senado y tiene indiscutiblemente uno de los diálogos más icónicos no solo de Star Wars, sino del cine en general. Pero eso no es todo, el largometraje también se ve fuertemente complementado por un George Lucas reforzando lo que le gusta y sabe hacer mejor, y eso es... Ya dejamos claro en videos anteriores que George tiene algunos problemas con el diálogo, tienden a no gustar ni a los actores, pero en episodio 3 el director contó la historia de otra manera, más apegada a lo que le gusta hacer. Posiblemente por eso hay tantas interpretaciones de los eventos que vemos acá. Para empezar, el poco diálogo presente es fuertemente memorable. Hello there. You were the chosen one. Do you ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise? Once more the Sith will rule the galaxy. Es simple, es dramático, es algo cursi y va directo al punto. Esta cantidad tan limitada de líneas permite al director explayarse puramente con el medio, desde lo audiovisual. Uno no necesita casi nada de intercambios orales para poder entender lo que está pasando en la historia desde un punto de vista literal y simbólico. Podemos ver lo que sienten los personajes con claridad. Tomemos un ejemplo de una de mis escenas favoritas de todo Star Wars para ilustrarlo mejor. Repasemos un poco. Anakin tiene una visión de que Padme va a morir como ya pasó con su madre y a pesar de eso avisó a la orden que Palpatine es un Sith, es decir, entregó a la única persona que posiblemente pueda ayudarlo a salvar a su amada y que seguramente va a ser asesinado por Mace, quien le prohibió a nuestro protagonista acompañarlo en el arresto del Lord Oscuro. En el proceso, Windu le deja claro a Skywalker que todavía no confía en él y le dio la orden de esperar en la cámara principal del consejo, y acá inicia lo que quiero que analicemos juntos.
En esta escena solo hay un diálogo de Palpatine que está recordando Anakin, donde el anciano le dice que si muere, la última oportunidad de salvar a Padme se va a ir con él. Se nos muestra al caballero Jedi atrapado simbólicamente en el templo, en la cámara donde una vez lo juzgaron y negaron su acceso a la orden, que ahora se volvió su prisión, donde no tiene el control ni de su destino ni puede intentar salvar a su esposa. Podemos ver la cara de Hayden Christensen comunicando perfectamente el sufrimiento de su personaje, mientras frente a él hay dos grandes ventanas que simbolizan dos grandes caminos, uno que mira al sol y otro que mira a Coruscant. El Jedi se acerca a la ventana que le permite observar a la distancia a su esposa y su hijo, los cuales según sus visiones van a morir. El protagonista está mirando en una orientación totalmente contraria a la segunda ventana que nos muestra una puesta de sol, algo muy icónico que asociamos con Luke, el Jedi que no se tentó. Con una composición tan simple pero perfecta, Lucas nos está mostrando dos caminos para Anakin en el momento donde debe tomar una gran decisión, la gran decisión, elegir la salvación o la oscuridad al intentar salvar a su esposa. Y como sabemos, a diferencia de su hijo, que no se dejó seducir y vio hacia el futuro con los soles gemelos, Anakin va a caer. Es la segunda vez donde el elegido, al estar ante el sol, decide no verlo y enfocarse en Padme. Esto ya pasó en episodio 2. Si ponemos estas dos escenas, es el mismo momento del día, pero las cámaras están mirando en lados opuestos, acompañando los focos tan diferentes de ambos personajes. Es un preludio con la sombra de Vader y todo. Volviendo a la escena en el templo, podemos ver el conflicto en Anakin, dejando caer una sola lágrima y dándose la vuelta al sol, ocultando su cara en la oscuridad, donde sin una sola palabra nos comunica a la perfección que el personaje, así en el fondo no quiera, debe tomar una terrible decisión para intentar salvar a la única persona con la que puede ser feliz y además ser él mismo sin privarse de sus emociones. Es un momento que nos dice muchísimo del protagonista y de esta tragedia sin que se suelte una sola palabra. Combina perfectamente los fuertes de George como director y de Hayden como actor, lo visual. El largometraje está plagado de estos momentos donde hace que la audiencia sienta cosas que no son diferentes a las que intentó transmitir episodio 1 y 2, pero la forma de comunicarlo genera una reacción más interpretativa y sutil, permitiendo que cada uno tenga su propia vuelta de tuerca respecto a lo que trata de comunicar exactamente Lucas. Hace que el ver y hablar de la película sea una experiencia mucho más rica. Pero eso no es todo. También hay algo muy valioso respecto a la estructura del episodio 3 que ayuda a que fuera aceptada, y esto es que Revenge of the Sith es concreta en su ejecución. Cada momento cuenta, cada instancia aporta de alguna forma a la historia. No hay ningún momento donde se sienta que estamos perdiendo tiempo. Creo que el mejor ejemplo para ilustrar esto es el que para mí es el mejor combate aéreo del portfolio de George. Hablo ni más ni menos que de... La batalla introductoria de episodio 3 es perfecta en todo sentido. Desde el principio, la pantalla está cubierta por un crucero Jedi que nos tapa una enorme guerra aérea que está ocurriendo en el corazón de la República, donde Lucas nos mete en el medio de la acción y nos comunica el efecto de la misma sobre nuestros personajes. Desde la coreografía vemos un vuelo perfectamente sincronizado. Hasta el intercambio de líneas nos muestra a un Skywalker más maduro que, a pesar de ser caballero, trabaja perfectamente con Obi-Wan. Los problemas de ego y competencia adolescente de episodio 2 fueron desgastados por el conflicto bélico. Por ejemplo, lejos quedaron los días de ahora, al querer ir a ayudar a los clones, Kenobi tira un y así, le duela o no, Anakin sigue con su misión. En paralelo, este intercambio nos informa de otra cosa. Generalmente, más si viste ya sabemos a quién, se asume que todo esto es un intento fallido de intentar convencer a la audiencia de que Anakin siempre fue bueno, cuando las películas anteriores jamás reflejaron esto, ya que en la película anterior... Pero realmente no es así, y no le hace falta a la película mostrar eso. En episodio 1 sabemos que Anakin tiene un buen corazón, y en episodio 2, justamente estando con Padme, ese lado más gentil del personaje resurge. Y aunque había tensión con Obi-Wan en esa película, eso no quitó que lo quiere como un padre, y sin dudarlo su primer impulso es ir a buscarlo a Geonosis para intentar rescatarlo apenas sabe que está en problemas. La idea detrás de la secuencia de Anakin buscando a los clones pasa por otro lado, tiene que ver con que los personajes se han apegado a estos soldados descartables y los consideran personas. Es la misma razón por la que vemos a Obi fraternizando con ellos antes de un despegue y cómo nos demuestran la camaradería que tiene el Jedi con el comandante Cody. Recordemos,
Todo esto es para generar un nivel de confianza con los clones que será absolutamente destruido con la Orden 66. Todo esto para generar shock tanto en la audiencia como en los Jedi. Pero volviendo al tema, en la apertura la acción no se queda atrás, la misma va escalando orgánicamente donde el superar un problema desencadena en otro nuevo. Esquivan los droides buitre y en respuesta aparecen otros robots atacando la nave de Obi. Anakin trata de ayudar y desencadena que estos mini deformes terminen en una batalla a muerte con R2 en el espacio para terminar cayendo dentro de las naves separatistas. El resto del rescate tiene acción, comedia y un poco de todo, como un último momento de fraternidad entre Kenobi y Skywalker, donde se sienten en perfecta sintonía. Podemos ver su amistad al tener momentos como estos. I sense a trap. Next move. Spring the trap. Wait a minute. How did this happen? We're smarter than this. Apparently not. Incluso el diálogo nos informa cómo los dos tuvieron otras instancias así y que incluso Obi-Wan es medio troll con R2. Well, R2 has been knows wire jokes. Did I say anything? He's trying. I didn't say anything. Esto es una introducción a la Indiana Jones, algo que nos permite ver cómo cambiaron los personajes entre largometrajes y ver cómo su dinámica mejoró. Algo que hay que entender es que la guerra no distancia a Kenobi y su aprendiz, al contrario, los une emocionalmente. Es la política y las decisiones del Consejo Jedi lo que los termina alejando. Además, como introducción tiene un tono consistente. Si tuviera que graficarlo, la historia inicia alegre, muy entre comillas Star Wars en el sentido clásico de la palabra, y va descendiendo lentamente a la oscura conclusión que todos conocemos. Pero hay un momento en el gráfico, una instancia en la historia donde el tono se descarrila totalmente y entre risas y aventuras tenemos una escena super dark y luego volvemos a la normalidad rompiendo el flujo de toda la película del que muchos en la audiencia jamás se recuperan. Y con buena razón, este momento está centrado en el que considero que es el eslabón clave de las precuelas que necesitaba ser más. Hablo ni más ni menos que de... Una de las variables de las que no hablé en el video anterior fue justamente el Conde Dooku, un personaje absolutamente clave para la trama con una misteriosa aparición en el ataque de los clones. Y acá... es bastante anticlimático su manejo en el cierre de la historia. El personaje solo tiene 4 líneas y en 3 minutos lo liquidan. Ni últimas palabras le dan, es terrible, es muy terrible. Pero no es solo un problema de la venganza de los Sith. El manejo de Dooku demuestra un problema de esta trilogía. Si bien hubo un planeamiento, hizo falta que fuera todavía más detallado. Para poder entender mejor esto, pensemos, ¿cuál es la función narrativa de Dooku en Star Wars? El Conde es introducido como un Jedi idealista, maestro de Qui-Gon, es decir, es el mentor de literalmente el único Jedi conectado con el aspecto espiritual de la fuerza y que no cometió el mismo error que el resto de la orden de tener una visión tan cerrada y dogmática. En simples palabras, no es poca cosa. Sabemos que dejó la orden entre episodio 1 y 2 y según George fue después de la muerte de Qui-Gon. Durante el ataque de los clones, más que nada en escenas eliminadas, nos dan información de este personaje, ex miembro del consejo, tratando de alzarlo como una figura noble. Well, one might say he was always a bit out of step with the decisions of the council. Much like your old master, Qui-Gon Jinn. Really? Oh yes, they were very individual thinkers. Idealists. La historia intenta hacerte creer que es básicamente Qui-Gon 2 y que está luchando contra Palpatine. La idea era que a través de este personaje ocultáramos a la audiencia que Sidious manejaba ambos bandos y que la causa separatista es legítima. Qui-Gon Jinn never joined you. He knew all about the corruption in the Senate, but he would never have gone along with it if he had learned the truth as I have. The truth. The truth. What if I told you that the Republic was now under the control of the Dark Lord of the Sith? Desde esta escena podemos interpretar incluso que su lucha no es contra la República, sino Sidious. Es muy interesante, pero acá es donde empiezan los problemas. Lo introducen todo muy lindo y luego al final nosotros como audiencia sabemos que es toda una gran puesta en escena y que efectivamente es un Sith del lado de Palpatine. Quedan muchas preguntas. ¿Por qué se unió al canciller? ¿Habrá cierto grado de verdad en lo que dice a Obi-Wan de derrotar a los Sith? ¿Por qué la muerte de Qui-Gon le triggerea todo esto? ¿Lo responderemos en episodio 3? No, la verdad que no.
Una verdadera lástima, básicamente es un personaje re interesante, re fundamental en la historia y que al final del día no sabemos tres carajos de él. Lo establecen para escondernos algo y lo revelan tan rápido que ni siquiera tuvo sentido. Ahora, teniendo una ventaja sobre Lucas que ya sabemos cómo se desenvuelve la historia, creo que lo mejor que se podría haber hecho con Dooku era lo siguiente. En episodio 1 introducimos al personaje como parte del consejo. Cuando todos le prohíben a Qui-Gon que entrene a Anakin, que sea él el único que lo apoya hasta el final y le dice al Jedi que siga sus instintos, estableciendo que esa rebeldía tan característica se pudo dar porque en lugar de adoctrinarlo, Dooku le permitió a Qui-Gon establecer su propio código moral. Vemos que cuando lo mandan a Kenobi y a su maestro al sitiado de Naboo, Dooku demanda que envíen más Jedi al conflicto, pero Mace se confía, como pasa realmente en la amenaza fantasma, y establece que con ellos dos sería suficiente y que no puede ser que esté luchando contra Sid. Ahí, con la muerte de su discípulo, luego del funeral, Dooku abandona la orden con el corazón roto y la fe en los Jedi perdida en busca de aquel que mató a su pupilo. Tan solo agregando eso, cuando uno llega a episodio 2 y como audiencia ya tiene un vínculo previo con el personaje, no se sentiría tan obvio que el conde es un Sith o que los separatistas son los villanos. Tal vez Obi-Wan dudaría más. Pero bueno, esa es la limitación de Dooku, falta de tiempo para explorarlo. Pero también tiene que ver con la lógica de las precuelas. Una crítica muy común es que esta trilogía no tiene su propio Vader, es decir, el villano principal que enfrentan los protagonistas. Acá se van turnando por episodios. En el primero es Maul, en el segundo es Dooku y en el tercero es Grievous. En un sentido, esto es intencional, ya que como el mismo Lucas plantea en los comentarios de las películas, cada uno de ellos representa un aspecto de lo que va a ser Anakin, el aprendiz de Sith, el Jedi caído y la máquina. Pero también es porque cuando vemos secuelas, o en este caso precuelas, intentamos buscar los nuevos equivalentes de la historia anterior que ya consumimos. ¿Quién es el Kakyoin de la parte 4 de JoJo? ¿Quién es el Hyoga en Saint Seiya Lost Canvas? Muchas veces ese equivalente existe, pero otras veces no, y en las precuelas no es el caso. Acá el enemigo principal es siempre uno solo, Palpatine. Y esto queda invisibilizado porque en la trilogía original da la sensación que hasta la llegada de episodio 6, Vader era el villano principal, aunque si prestamos atención, nunca fue el caso. Just received word that the Emperor has dissolved the Council permanently. How will the Emperor maintain control that the Maul no necesitaba ser un personaje complejo ni nada por el estilo. Debía demostrar que se estaba por venir una batalla muy peligrosa y que Sidious no duda ni un minuto en descartarlo. No es más que un peón reemplazable. Pero Dooku requería de más desarrollo, porque su existencia está más vinculada con la historia. Su pasaje al lado oscuro insinuó los fallos de la República y además podía mostrar que los separatistas tampoco eran malos, y ahí es donde el personaje falla. Y no era un tema para dejar implícito, sino más bien para desarrollar a fondo. Por eso digo que él es el gran fallo en el departamento de personajes de las precuelas. El man daba para mucho más. Pero hablando de personajes, no nos podemos olvidar de ni más ni menos que... ¿Cómo olvidar cuando fue el estreno de esta película y uno venía de ver la matanza de Grievous en la serie de Genndy Tartakovsky y estaba realmente emocionado por presenciar al general más grande en live action? La decepción, maestro, la decepción. El general Grievous es lo que es. No soy fan para nada de cómo lo trabajaron en el largometraje, pero es interesante realizar un análisis de él mismo, ya que si lo analizamos bien, notaremos que es el perfecto reflejo del segundo gran problema de esta trilogía como un todo. Sí, los dos villanos son el punto débil de estas entregas. ironic? Empecemos por lo fundamental. ¿Por qué existe Grievous? ¿Es por el simple hecho de vender más juguetes o tuvo un propósito para Lucas? Bueno, ya aclaramos la idea de que es un reflejo mecánico de lo que va a ser Anakin. De hecho, esa fue la única descripción que pidió a los artistas al momento de diseñarlos. Un cyborg que rompa con la silueta humana y que sea visualmente opuesto a Vader. Objetivo totalmente logrado. La silueta es totalmente distinta. Se maneja en una gama de colores claros. De hecho, originalmente iba a ser 100% blanco, por eso se ve así en la miniserie animada, y si bien sigue la lógica de Vader, son totalmente inconfundibles. Nadie te va a decir que esto es esto. Ya sabemos lo temático. ¿Qué onda respecto a la historia del episodio y la trilogía en general? Bueno, si nos ponemos a analizar qué debe suceder en la trama, nos podemos dar cuenta que el cyborg es un parche funcional que soluciona varias cuestiones narrativas. En primer lugar, nos encontramos frente a la necesidad de que hay que matar a Dooku, es decir, el líder separatista, para que inicie la caída de Anakin al lado oscuro. Pero al mismo tiempo, la guerra debe seguir para que los Jedi vean el peligro de Palpatine perpetuándose en el poder. Eso amerita que los separatistas
separatistas tengan líder público secundario que haya que derrotar para terminar con la guerra de los clones. Por otro lado, uno de los puntos más dramáticos de la película es Obi-Wan enterándose y aceptando todo lo que hizo Anakin. Para conseguir esto y aislar a Skywalker del único Jedi en que confía, es necesario separarlos, y el argumento de que si matan a Grievous se termina la guerra va como anillo al dedo con esto. Está establecido en el mismo largometraje que nunca lo pueden capturar y que generalmente cuando creen saber dónde está su guarida es una trampa para hacerlos perder tiempo. Así que tiene sentido que manden a un solo Jedi, y recién cuando confirman su presencia es que manda a desplegar su ejército. Ahora, ¿qué hace este personaje en la película? Es medio difícil analizarlo porque cuando fue concebido se lo pensó como un cazador de Jedi imparable. De hecho, tenemos registros de esa idea original en, bueno... Pero debido a que Lucas quería un villano más del estilo de cine serial, que le gustaba escaparse y ser más inteligente que fuerte, Grievous terminó mutando en otra cosa, aunque el aspecto de que es o fue un cazador de Jedi sigue estando presente en la película cuando nos muestra su colección de sables láser. Pero también le bajaron un cambio al villano por limitaciones de producción. Acá el problema no fue llevar a la realidad un diseño imposible, sino hacer que interactúe con los actores, como explicó Nick Gillard, el coordinador de stunts y coreografías de combates con espadas. Como él dice, era muy difícil pensar la secuencia de pelea contra este monstruo, o incluso pensar cómo trabajar con los dobles de riesgo para referenciar al CGI y en especial a Ewan. Cómo simular con dobles a un man con 4 brazos sin hacer que parezca falso o que se vea a 2 de sus extremidades tan sospechosamente inactivas. Por eso hicieron que sus brazos dobles fueran cortados tan rápido y utilizados de una forma poco creativa en el cruce de sables de luz. Pero entonces, ¿qué pasa con su lado entre comillas astuto que George quiere que tenga? En lo personal creo que no queda reflejado en la película, simplemente escapó porque nunca está en ventaja, y aunque tiene una apariencia muy intimidante, a medida que avanza el largometraje esto se va perdiendo. ¿Qué hace en concreto el man en la película? Escena 1. Su nave cae en la atmósfera y usa un pod para huir, aunque nobleza obliga, también está bueno que lanza a los otros para atrapar a los Jedi dentro del crucero separatista. Escena 2. Recibe órdenes de Sidious mientras lucha para sobrevivir con esa horrible tos. Escena 3. Tiene un enfrentamiento con Obi-Wan donde en menos de 30 segundos le cortan 2 manos, llegan los clones y escapa. Después hay una persecución bastante genial, una pieza de acción muy única para Star Wars, para finalizar con una pelea que fuerza a Obi-Wan a tener que utilizar otro tipo de armas, y nada, tiro al pecho y win. Lejos de ser un mal combate, es entretenido, pero uno esperaría más de alguien que tiene una colección de sables de luz, si sabes a lo que me refiero. En definitiva, es un personaje regular pero funcional. Cumple, no es la maravilla que podría haber sido, pero cumple. Y acá tristemente vemos el gran problema que tienen las precuelas en relación a las guerras clónicas. Solo vemos el inicio y el final. En parte, la guerra en sí no es relevante para el desarrollo de Anakin. Pero ¿hasta qué punto? No lo vemos crecer, sino que pegamos el salto temporal de una y no tenemos clara idea de por qué Grievous es tan importante o peligroso. Los personajes te lo dicen, pero uno no lo ve reflejado en las acciones del villano. La cuestión es que las precuelas son muy ambiciosas. Tratan al mismo tiempo de hacer un estudio de personaje con Anakin, pero también exploran a una mayor escala cómo cae una democracia con una guerra civil de por medio. Una trilogía de largometrajes no puede cubrir la amplitud de algo así. Existen los que dicen que no debería haber episodio 1 como tal y que tendrían que haber empezado desde la segunda película, y que en el medio del ataque de los clones y la venganza de los Sith estuviera otro largometraje que fueran las guerras clónicas. Y bueno, ya dejé muchas veces claro acá por qué es importante episodio 1 para la narrativa general de la saga, pero además compilar una guerra entera en un largometraje no haría tampoco justicia a la idea. Por eso creo que si bien una trilogía debe valerse por sí misma sin material complementario, cosa que las precuelas dentro de todo hacen, pensar el proyecto de forma multimedia es la única forma de poder explorar la totalidad de lo que se busca hacer, manteniendo el formato de película de alguna forma. Seamos honestos con nosotros mismos, contar bien lo que es la caída de la República podría llevar hasta 9 largometrajes, y no creo que sea justo considerar una debilidad la necesidad de material extra como series para cubrir la totalidad de algo tan grande. Hay historias que simplemente no pueden existir solo como películas y ser bien exploradas, y no tiene que ver con lo largo que sea lo que se quiere contar, sino por la cantidad de variables en juego. El Señor de los Anillos es enorme y puede ser contado tranquilamente en una trilogía, pero Game of Thrones jamás podría haber hecho eso.
proceso. Por eso creo que la serie original de Clone Wars, esta, es tan relevante y está mucho más vinculada con episodio 3 que esta otra criatura que se hizo mucho tiempo después. Cuidado, no estoy diciendo que The Clone Wars sea mala, al contrario, sino que dame un segundo. Hay una realidad y es que la miniserie de Tartakovsky, reconvertida en 2 películas, hace un muestreo sutil de la guerra y realiza una fantástica ampliación de Grievous, pero aún más importante, es una serie que impactó en la producción de episodio 3. Esta línea no era parte del guión original, fue integrado luego de que Lucas y ILM vieran esto. Creo que la venganza de los Sith se sostiene bien por sí sola, pero estos 2 volúmenes hacen que Grievous pase de un contrincante, tirando a Blee, a una de las figuras más icónicas de las precuelas. Recontextualiza la situación del personaje y hace entendible sus acciones en este largometraje. Si tuviera que considerar alguno de los materiales complementarios, así sea para chequear una vez, la serie de Genndy es una opción muy importante, ya que a diferencia de la serie de Filoni, que debe encajar con un producto ya finalizado, el volumen 1 y 2 tuvieron una relación directa con La venganza de los Sith. Son 2 obras que se retroalimentaron mutuamente, enriqueciéndose en el proceso. Y nada, la corto acá porque ya hablé de esto en otro momento, link al final del video. Pero a diferencia de Grievous, hay algo en la película que se sostiene por sí mismo sin ayuda de ningún extra. Estoy hablando de... En videos previos ya hablamos que George tiene un lenguaje muy particular en los largometrajes, cita escenas y recursos de otras películas, dando un nuevo contexto y significado a las secuencias de sus propias obras. Ya dijimos que el núcleo de la amenaza fantasma toma mucho de la caída del Imperio Romano de 1964, mientras que el ataque de los clones se apoya en el Dr. Zhivago y THX 1138 para Obi-Wan y Anakin. Pero, ¿cuál es el corazón de Revenge of the Sith? ¿De dónde toma su esencia esta película? Bueno, toma de muchos lados, desde la tragedia de Rogue One en Metrópolis, que pierde hasta la mano tratando de revivir a su amada, pasando incluso por Frankenstein, creando algo que debería haber muerto y dando como resultado algo monstruoso. Pero hay una frase de George cuando uno escucha los comentarios de los DVDs que es clave. This is where he makes the pact with the devil. This is the very Faustian pact of trying to do something that he shouldn't be doing. Fausto es una obra muy conocida y su relación con Star Wars medio que tiene sentido, así no haya una cita directa en el largometraje. El protagonista de La leyenda alemana es un hombre muy inteligente y gran éxito que hace un pacto con Mephisto puramente por su soberbia e insatisfacción con su vida, y es como, no sé, nunca me cerró. Entonces esto del trato fáustico nunca me terminó de cerrar. Porque Anakin es soberbio, pero ese no es el núcleo de su pacto. Y acá es sabido que Fausto tiene 2 versiones y medio que no cierran como estas otras 2 películas lo hicieron con las otras 2 precuelas. Hasta que luego me cayó la idea. Lucas no está citando el libro, sino una interpretación cinematográfica muy abierta de la obra, realizada en 1926 en Alemania. Casualmente la misma gente que hizo Metrópolis, una película que está fuertemente vinculada con la identidad de Star Wars como un todo. Y George le gusta este tipo de películas, así que tiene mucho sentido y hay un montón de momentos sutilmente que los conecta. Así que explorar este largometraje nos permite entender las siguientes preguntas. ¿Tiene el pasaje al lado oscuro de Anakin sentido? ¿Fue bien hecho o es forzado? Exploremos el proceso de transformación de ambos personajes juntos. No es para nada una sorpresa que para muchos la caída de Anakin al lado oscuro no es convincente por muchas razones. Entre ellas destaca que fue engañado para seguir ese camino y no se volvió literalmente malo, y es como si es el punto principal, por lo que creo que el pacto faustiano al que se refiere Lucas es el de la película y no el del texto. En Fausto de 1926 hay una lucha entre un arcángel y el mismo diablo sobre si el alma de un doctor muy puro, Fausto, puede ser corrompida haciendo que venda su alma al diablo y así irse al infierno. Para lograrlo y ganar la apuesta, el diablo hace trampa llevando una plaga al pueblo del pobre Fausto, y como médico no puede salvar a nadie. Entonces
es tentado por el conocimiento para hacerlo. Invoca a Mephisto, que tiene una cierta estética muy familiar, no estoy seguro a quién, y al intentar salvar a todos es corrido por usar poderes satánicos para conseguirlo, siendo expulsado de la ciudad. Todo esto siendo simplemente el primer acto de la película. Creo que no es muy difícil ver el paralelismo, donde claramente la peste son las guerras clónicas y Mephisto es Sidious. Pero considero que acá está la fortaleza de Anakin como personaje. Esto es porque cuando venimos de ver episodio 2 aprendemos que Anakin sabe que es el elegido, se lo vienen repitiendo bastante desde que tiene 9 años, y esto causó que sienta que tiene que ser el Jedi más grande entre los Jedi. Es una mezcla extraña entre soberbia y presión por lo que esperan los otros de él, en especial Qui-Gon. Entonces, uno, como audiencia, anticipa que el motor de su pasaje al lado oscuro sea la búsqueda de poder por ambición y soberbia, y termina siendo otra cosa. Personalmente detesto el tropo del elegido, pero en Star Wars funciona en dos niveles, como en muchos de los aspectos de las precuelas. Si uno las está viendo de forma lineal y no fue spoileado por ósmosis cultural, el hecho de que la profecía y lo que significa el balance de la fuerza se refiere a que no quede ninguno de los dos lados es como bastante potente. Pero si sos parte de esa audiencia que vio primero la trilogía original, esto también hace que la profecía juegue mucho con tus expectativas. Como dije antes, te muestran a un Anakin hambriento de poder y está más que claro que esa va a ser la causa de su cambio. Pero resulta ser todo lo contrario. Es un acto desesperado de amor y compasión para salvar a la mujer que ama. El motor principal de Anakin no es que se cree mucho, es todo lo contrario, es porque sabe que no tiene el poder para salvar a Padme. Pero al igual que pasa con Fausto, otras variables en juego corrompen lo que nace como un deseo puro. Y posiblemente la variable más importante para corromper al personaje fue... Una de las cosas que condena a los Jedi y termina de marcar el camino de Anakin es la confianza. La confianza es una cuestión fundamental a lo largo de toda la saga de Lucas, pero que tiene un punto de eclosión muy fuerte en Revenge of the Sith. The only reason the Council has approved your appointment is because the Chancellor trusts you. I hope you trust me, Anakin. I know they don't trust you. I have to admit, my trust in them has been shaken. Para la tercera entrega, la confianza dentro de la República está demolida. El gobierno está partido a la mitad, los Jedi no confían en Palpatine, pero tampoco del todo en Anakin. Skywalker es un héroe de guerra y a pesar de su temperamento demostró una y otra vez que sus intenciones son nobles, creciendo en el proceso. Al personaje, a lo largo de episodio 3, le presentan muchas situaciones que ya vivió en episodio 2 y esta vez las supera con altura, con honor, como un caballero Jedi. We'll take them together. You're going slowly on the left. No, Anakin, no! This time we'll do it together. I was about to say that. Incluso cuando mata a Dooku, cae en un arrepentimiento que lo carcome por dentro, ya que los Jedi no deben hacer eso. Cuando llega el momento de la verdad, Palpatine se revela ante el protagonista junto a la posibilidad de salvar a Padme y Anakin se resiste. Va con Mace Windu y le cuenta todo. Anakin priorizó a la orden sobre la angustia que lo está comiendo por dentro y la respuesta de Mace fue: quédate acá, y acá cito literalmente, si lo que me dices es cierto, te ganarás mi confianza. Luego de haber entregado al canciller, su amigo, su mentor, su figura paterna, sin dudarlo, a pesar de que al pobre Jedi lo vivieron recriminando en el consejo por ser tan apegado al viejo, Mace ni así le cree al 100% ni confía todavía en el pobre pibe. No reconoce todo lo que ha crecido. Es devastador. Windu, a lo largo de la historia, representa una de las dos miradas sobre Anakin. No quiere que entre a la orden, no quiere saber nada de él en episodio 2 y bueno, ya en episodio 3... I don't think the boy can handle it. I don't trust him. Del otro lado solo está Obi-Wan, el único que confía en Anakin. No por nada no está presente en gran parte del largometraje junto al que fue su aprendiz. Palpatine no creó la tensión y prejuicio que tiene la orden con Anakin. Simplemente la explotó, forzando a Skywalker dentro del consejo para que pudiera visualizar algunas cosas y que estas tensiones llegaran a un punto de no retorno. Y al final del día, desde el lado de Anakin tampoco las cosas están bien con los Jedi. Deja claro, con muchas pruebas, que siente que se salieron del camino y las acciones de estos, hasta el final, lo confirman. Palpatine lo pone adrede en una posición entre los Jedi y el Senado para que atestigüe de lo que son capaces. Luego de maltratar al pobre pibe, le piden que haga espionaje contra el canciller. Están pensando en hacer ellos la transición de poder en la República una vez que bajen al viejo. Y finalmente, aquello que hizo Anakin matando a Dooku por el bien mayor y que se arrepintió instantáneamente porque no era algo que debería hacer, a Mace Windu, al modelo ejemplar de la orden, no le pasa. El supuesto modelo
modelo de Jedi ideal no titubea ni un segundo en matar a su enemigo, que aparentemente se había rendido y estaba débil. Y ahí llegamos al punto de no retorno. Mace, si bien es un individuo, también es lo que podemos llamar un personaje compuesto. Aquellos que se encargan de ser una representación de un proceso, una sociedad o una organización más grande en los ojos de la audiencia. Windu para nosotros es la manifestación de los Jedi que han perdido el camino, pero su muerte es una que trae la variable más importante de todas al momento de hablar de Anakin. Me refiero a... El ataque de Anakin a Mace es un acto de desesperación, un impulso de ver a un viejo que se rindió, así sea mentira, y está por ser asesinado, algo que va en contra del código y además que eliminaría la última chance de salvar a Padme. Una vez finalizado esto, Sidious, como ya le había dicho antes, le explica a Anakin que para salvar a su amada deben convertirlo en el Sith más poderoso, algo que increíblemente Palpatine cree. Una gran parte de la audiencia interpreta que estafaron a Anakin, que fue engañado en pasarse al lado oscuro porque Palpatine no le da una solución instantánea. Y lo entiendo, tiene que ver con la forma en que fue escrito el diálogo de la escena. Tendría que haberle hecho caso a mi amigo Coppola y estudiar más sobre diálogo de producción contemporánea. Y en parte es cierto, es un pacto fáustico. Mephisto no es 100% honesto, jamás. Pero para salvar a Padme, el emperador siempre dijo que Anakin debía convertirse en el que controle el lado oscuro, literalmente. Y todavía más importante, el gran punto de conflicto para la audiencia es que no creen que Anakin sería capaz de volverse malvado y ser una máquina de muerte, pero acá viene la pregunta. ¿El personaje inicia siendo malo cuando hace su pacto con el diablo? O inclusive vamos más allá, ¿es Vader realmente un villano? Tal como Fausto, Anakin sufre conscientemente por este pacto. No es que de golpe odia a todos los Jedi, incluso a los niños. Cuando toma la decisión de que va a salvar a Padme, está en llanto, porque sabe que va a ser algo terrible, pero que es para salvar a Padme. Durante toda la matanza de los Jedi podemos ver que el personaje está llorando todo el tiempo, incluso luego de matar a los separatistas, es decir, el enemigo. En el primer momento de intimidad y contemplación que tiene, ¿está teniendo una risa maligna con música de Linkin Park de fondo? No, está llorando, casi parece evocar al cuadro del ángel caído de Alexandre Canabel. Y tomando el análisis del artista visual Francisco Rivera, su mirada llorosa es una reacción a la vergüenza, el ego, la rebelión, la frustración y la exclusión a la vez. El caso de Skywalker no es diferente. Anakin es consciente que lo que está haciendo está mal, es terrible, pero también sabe que los Jedi no son lo que eran y que lo van a matar desde el momento que cayó Mace. Y tiene razón, Yoda ni por un segundo titubea y lo manda a Obi-Wan a matarlos. La única solución siempre es ir y matar al otro. Como el mismo Palpatine dijo, los Jedi y los Sith al final del día no son tan diferentes. Esto incluso se replica más adelante en la historia. ¿Qué le piden Obi-Wan y Yoda a Luke? Que mate a Vader sin pensarlo dos veces. ¿Cómo se diferencia de lo que Anakin hizo en el nombre de Sidious? El fin puede que sea distinto, pero el terrible medio para lograrlo es el mismo. El personaje trata de racionalizarlo. No, una vez que salva a Padme voy a matar a Palpatine y moldearé la galaxia como ella siempre quiso, trayendo paz, justicia, y ahí es cuando realmente cae. Ahí cuando el intentar racionalizarlo entra en juego es que perdemos a Anakin. Su negación es tan grande que no puede ver que él mismo hizo que Padme se asustara de lo que se había convertido. ¿Tiene sentido que la atacara? No hay razón para matar o atacar a ninguna persona. Pero es verosímil la acción de Anakin con su personaje. Sí, totalmente. Está siendo consumido por lo que es el equivalente a una droga y cree que ella está del lado de Obi-Wan que vino a matarlo y simplemente lo entregó y le dijo dónde estaba. Y además, en el intercambio con su maestro, es Obi-Wan el primero en sacar su sable cuando están hablando, diciendo él mismo una frase que encapsula todo el asunto. If you're not with me, then you're my enemy. Only a Sith deals in absolutes.
¿No es acaso fantásticamente hipócrita y contradictoria esta línea? Creo que no hay mejor manera de resumir a los Jedi. Está mal a menos que lo haga yo. Los Jedi son criaturas contradictorias. Son guardianes de la paz, pero resuelven todo siendo los jueces y verdugos. Perdieron la espiritualidad y el tacto de la fuerza. Redujeron esta energía en un elemento cuantificable. Cuando uno de los suyos, Anakin, sufre por una posible pérdida, en su dogmatismo, Yoda, en lugar de confortarlo y ayudarlo, le dice: apretar las nalgas tienes que, y bancártela como macho debes, maricón. ¿Qué? Por ahí una cosa que muchos no registran es que si nos preguntamos, ¿eran los Jedi los buenos y los Sith los malos? La realidad es que ambos tienen falencias, ambos son el problema. El que soluciona el conflicto y libera a Anakin es su propio hijo, que técnicamente es un Jedi, pero ¿es el mismo tipo de Jedi que Mace o Yoda? Para nada, Luke no es un verdugo, se opone a las órdenes de sus maestros y forja un nuevo camino. Es muy parecido a Qui-Gon en ese sentido, es un nuevo tipo de usuario de la fuerza que comparte con los Jedi de la República solo su nombre. Pero volviendo a la pregunta original, ¿el personaje inicia siendo malo cuando hace el pacto con el diablo? ¿Es Vader realmente el villano? Personalmente creo que no. Si nos basamos en lo que inspira a Anakin, un pacto fáustico como lo plantea el largometraje de Frederick Morneau, en ningún momento plantea que el pacto es algo que nos vuelve malvados, sino que es algo que nos aísla, algo que nos vuelve prisioneros y que nos quita todo, donde el alma solo puede ser salvada por el amor. Suena muy cursi, pero es la verdad. Fausto muere en el fuego con la mujer que ama, pero el amor sincero entre estos dos hace que su alma pueda ir al cielo, escapando del diablo. Con Anakin no es diferente, queda totalmente solo y aislado, y el amor de Padme, su esencia compasiva, viven en Luke. There is still good in him. He's more machine now than man. I know there is good in you. The Emperor hasn't driven it from you fully. Y en su lecho de muerte permiten que este personaje pueda volverse uno con la fuerza y hacer lo correcto al final. Ser consumido por el lado oscuro no vuelve a Vader un villano, sino un esclavo. Renace con grilletes en sus manos y todo. Alguien que al perder a Padme se volvió un perro sin voluntad que sigue órdenes, y no solo de Palpatine, sino que incluso de Tarkin y otros giles. Mediáticamente lo hemos construido como un villano que tiene el poder. A partir de nuevas narrativas le hemos dado esta construcción. La naturaleza de la historia no es que Anakin al entregarse al lado oscuro se volvió malvado, sino que es continuar un ciclo en su vida. Este personaje nunca deja de ser esclavo. Es un esclavo en Tatooine, es un esclavo en el código Jedi y finalmente es un esclavo del lado oscuro. Se dice que un final no puede arruinar una historia, pero de hecho es algo que sí puede pasar y que ha pasado, al punto que remirar esa película o serie se puede volver una tarea imposible. Conozco varias personas que antes te miraban todo Game of Thrones una vez al año cada tanto, pero el día que terminó la 8ª temporada no pudieron verla nunca más. Pero el caso contrario existe, un final puede elevar todo lo que vino antes, y Revenge of the Sith, una vez que la historia se despliega, muchos aspectos de episodio 1 y 2 son resaltados y se entiende su sentido, se puede ver la visión completa de Lucas finalmente. Ahora uno puede ver las intenciones de los cambios de tono, la hipocresía y frialdad de los Jedi que estaban lejos de ser los héroes que romantizamos si vimos la trilogía original. Pero también es una película que generó un impacto en la trilogía original, para bien o para mal. Ahora, la decisión de último momento de hacer a Leia la hermana de Luke, si uno ve estas películas en orden, no se siente forzado o salido de la nada. Un buen parche, pero también las precuelas hacen algo muy importante que para muchos es el punto que más las eleva y para otros es la que más las rompe. Las precuelas destruyen la figura de Vader. Vader es uno de los villanos más icónicos del cine y al sol de hoy tanto él como el Imperio son, entre comillas, admirados de lo geniales que pueden ser. No por nada esto es celebrado a no más poder como Star Wars de verdad, entre comillas, por muchos fans. Pero esa nunca fue la idea del personaje. En palabras del mismo Lucas, Darth Vader siempre fue pensado como un ser trágico, patético inclusive. Si tuviéramos que ponerle un nombre a las 6 películas, como a una unidad, George dijo que la llamaría la tragedia de Darth Vader. Y siempre fue pensado así, pero los
fans lo interpretaron de otra manera, y los medios lo interpretaron de otra manera, y el marketing lo interpretó de otra manera, y el merchandising lo interpretó de otra manera. Todo esto debido a lo impactante y memorable que fue el personaje, donde muchos se imaginaron un pasado mega épico con seguramente el equivalente ochentoso de Linkin Park. Pero nunca fue la idea. Mi padre en los 90, cuando vimos el tráiler de episodio 1 en el cine, me dijo que estaba muy emocionado por ver a Anakin luchar contra Obi-Wan en un volcán. Y yo no entendí un carajo y solo quería ver mi película de Power Ranger Turbo. Pero ¿cómo puede ser que un man en los 90, sin internet, sin nada, lo supiera? ¿Tenía leaks? No, es mucho más simple. Esa fue información que Lucas fue dejando clara en entrevistas y libros, entre otras cosas. Incluso Mark Hamill, antes del estreno de Return of the Jedi, ya sabía de las precuelas. We finish off the trilogy, then we go back 20 years and we do the story of young Darth Vader. Si bien no tenía la historia exactamente terminada, el man ya tenía notas de dónde venía la historia y hacia dónde se iba a dirigir desde el momento que estaba escribiendo A New Hope. ¿Decidió solamente arrancar con episodio 4, 5 y 6 porque sí o por limitaciones tecnológicas? No, en sus propias palabras, o mejor dicho, la cita de Mark Hamill. I remember the very first week of shooting was in North Africa, in Tunisia. I was talking to George then, and he talked about how originally it was 4 trilogies of 12. Which was really puzzling to me. I said, well, why? And I said, well, why are we starting from the middle? And he said, well, this trilogy is the most commercial. George Lucas no es ningún idiota, sabe hacer cine comercial. No es que no puede, no es que se puso cómodo o perdió el toque. Su primer largometraje fue THX 1138. Es una película muy densa, lenta y complicada en lo que trata de decir, muy poco accesible. Hace ver las escenas del Senado de episodio 1 como misión imposible. Pero Coppola una vez le dijo, che capo, hacete algo popular y hollywoodense, y George se mandó American Graffiti y bueno, también una pequeña película llamada 2 largometrajes amados por todo el mundo. Con esto no digo que todos los problemas de las precuelas no existen, sino que hay un fino límite entre problemas de George, como no sé, el diálogo, y otra cosa es la intencionalidad del autor junto al estilo que quiere utilizar en su obra. Todos vamos buscando cosas diferentes al cine. Y creo que en su gran variedad interna, seamos honestos, es normal que alguna parte de Star Wars no nos guste. Internet no ha sido sutil al respecto. Pero esa variedad, esa constante ruptura del molde, es lo que hace que a mí me gusten tanto las precuelas. Reconociendo todos sus problemas, esta trilogía para mí es fantástica. Son extremadamente densas en cada escena, y con eso no me refiero a que hay 3 millones de juguetes en los fondos, sino que hay una intención artística detrás de muchas de estas cosas. Por ejemplo, el duelo de Mustafar es fantástico, lo adoro, y no porque aguante la coreografía vieja, no me importa nada, sino por cómo el fondo y la edición amplían lo que esta escena trata de decirnos a nosotros. Mustafar es el infierno al que cae Anakin. Son las emociones de los personajes chocando y materializándose en la distancia. Y es una refinería de donde sale la materia prima con la que se hacen las armas de esta guerra. Es el núcleo más puro del conflicto, intercalado con la edición con una batalla entre Yoda y Palpatine, destruyendo simbólica y literalmente el Senado. La pelea de Anakin está entremezclada con la muerte de la democracia en todo sentido. Todo se destruye al mismo tiempo, todo es devorado por el fuego, y eso es lo que me encantan de estas películas. Elevan un aspecto que siempre me gustó de la trilogía original. Es un mito muy puro que intenta enseñarle algo a uno de chico sin subestimarlo, porque al final del día eso es Star Wars, un mito moderno que no subestima a su audiencia y les enseñó que la codicia y la corrupción puede derrumbar a una sociedad, mientras revolucionaba el cine de una manera totalmente distinta a la trilogía original. Las precuelas, con sus avances en filmación y edición digital, democratizaron el cine. Yo puedo hacer este video gracias a esa democratización, y que yo puedo filmar con una cámara digital y porque puedo editar con un Vegas pedorro, como así también un random puede hacer el AMV con música de Green Day de lo que quiera, y vos podés crear lo que vos quieras. Crear artísticamente ya no es algo que está limitado por grandes estudios o grandes firmas, y ese es el punto de todo esto. La idea de esta serie de videos no es decirte las precuelas son obras maestras perfectas que no entendiste porque no sabes nada de cinema verité, es sobre apreciar sus logros, o por lo menos los que yo considero logros, sin dejar de lado sus problemas. Si no te gusta, no te pido que mágicamente las ames porque sí, sino que lo que estoy intentando es permitir que visualices algunas de las razones por lo que hay un grupo de gente significativo que las disfruta tanto, y si ya de antemano te gustaban, por ahí te permití descubrir cosas que hagan que hoy las quieras un poquito más que ayer. Tengo mucho más para decir de las precuelas, ya que dejaron un mundo abierto y vasto en el poco tiempo que tuvo cada una, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Muchas gracias por llegar hasta acá, tener paciencia tanto a lo largo de este video como en lo que tardé en cubrir los 3 largometrajes, y en especial gracias a los Patreons que estaban en pantalla por siempre darme una mano. Espero que el video te haya gustado, me encantaría leer sobre lo que a vos te gusta o no
de la venganza de los Sith y las precuelas en general y la tragedia de Darth Vader. Y sin más que decir, nos estamos viendo en episodio 4, seguramente en las secuelas y obviamente que en The Clone Wars de CGI. Nos vemos próximamente.